Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien, perdón, buenas tardes. Estamos en el curso de farmacología para enfermería. Estamos precisamente en la clase 2 de la unidad 3. Estamos avanzando de a poquito. Después nos van a quedar 2 clases más y con eso estaríamos terminando la unidad 3, así que vamos avanzando, ¿sí? Saben bien que yo voy preparando las clases prácticamente en el día a día. Estoy un poquito más adelantado en lo que estoy preparando respecto de lo que voy dando. Yo ya estoy preparando más o menos las clases de la unidad 4. Estamos en la 2 de la unidad 3, así que voy 2 clases adelantado. La clase pasada, la suspendimos por una cuestión personal mía, así que tuve que suspenderla. Hoy continuamos con fármacos para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Recordemos, unidad 3, clase 2, para posicionarnos donde estamos ubicados. Recuerden también que ya está el examen de la unidad 1, ya está subido ya hace unos días al Classroom, deberán ir resolviéndolo. No es obligatorio, así que no se preocupen, porque muchos ya me estaban escribiendo como diciendo: uy, profe, el curso, ¿qué pasó? El examen, no lo puedo hacer. No se preocupen, porque no es que, no hacen el examen, quedan eliminados. No, es más, pueden no hacerlo, seguir adelante. Y sí, la única condición para aprobar el curso, el curso es rendir el examen final integrador. Rindiendo el examen final integrador, ya está, el curso estaría aprobado. Pero también convengamos que las evaluaciones parciales muchas veces de cada unidad son instancias más que de evaluación, yo diría de aprendizaje, ¿sí? Por eso la importancia de que traten de ir haciéndolo. Seguramente mañana estaré haciendo el examen de la unidad 2, ¿sí? Así ya lo tienen a disposición y pueden ir haciéndolo con tiempo. Yo hasta hace unos días atrás estuve observando cómo le fue en la evaluación de la unidad 1, y lo que sí pude ver es que habían solo 2 personas habían hecho el examen, ¿sí? Con tiempo, van viendo los videos. Sé que es mucho contenido, por lo que estoy hablando con el resto, que me han ido escribiendo así por privado. Están notando que es mucho contenido. No se preocupen, no se asusten. Si bien es mucho contenido, lo pueden ir viendo de a poco. Lo que tiene de bueno este curso es que que lo van viendo cuando pueden y cuando tienen tiempo. Así que no se preocupen, ¿sí? Fármacos para la insuficiencia cardíaca. Mi nombre, Miguel Ángel Peñarrocha, soy profesor de enfermería, ¿sí? Así que vamos a avanzar de a poquito, ¿sí? A ver, un segundito. Esto lo minimizo y voy a ir ampliando la pantalla en base a cómo se ve, ¿sí? Hay momentos que necesito ver un poquito más porque la letra es chiquita. Después lo minimizo porque sé que cuando voy pasando los PowerPoint no sé si ustedes lo van viendo. Como en este momento no hay nadie en directo, creo que no va a haber problema. O sea, yo puedo ir pasando y se va a ir grabando en grande. Cuando están ustedes en directo, que están conmigo compartiendo en la clase, yo sé que cuando voy pasando los PowerPoint no se ven, se queda como tildado en 1, así que vamos a estar acá y confío en que se grabe adecuadamente la clase, ¿sí? La insuficiencia cardíaca es un desafío para la salud de las personas, ¿no? La salud cardiovascular. Esta enfermedad, ¿no? es un problema muy frecuente que produce el deceso de la persona. Hay mayor incidencia debido al envejecimiento de la población. A diferencia de otras enfermedades cardiovasculares, donde se ha observado un descenso significativo en la mortalidad, las últimas 2 décadas, la reducción de la mortalidad por insuficiencia cardíaca es reciente, ¿sí? Es reciente, no era tan frecuente, pero ha ido aumentando los casos de fallecimiento de personas con esta enfermedad. Si bien las mejoras en el tratamiento del infarto de miocardio y la hipertensión arterial han contribuido a disminuir las muertes por esta enfermedad, por insuficiencia cardíaca, ¿sí? La enfermedad sigue siendo un problema grave. Estamos hablando de un 20% de los pacientes fallecen en el primer año tras el diagnóstico, la mitad en los 5 años siguientes.
Anteriormente era conocida como insuficiencia cardíaca congestiva. El término insuficiencia cardíaca es ahora el más preciso, ya que no todos los casos presentan congestión. Etiología de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se caracteriza por la incapacidad de los ventrículos para bombear insuficiente cantidad de sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Cualquier enfermedad que afecte la capacidad del corazón para recibir o bombear sangre puede ser una causa de insuficiencia cardíaca. Bien, el envejecimiento y el debilitamiento cardíaco, factores de riesgo. Si bien el debilitamiento del músculo cardíaco es un proceso natural del envejecimiento, diversas afecciones pueden desencadenarlo o acelerarlo. Entre los principales factores de riesgo tenemos estenosis mitral, infarto de miocardio, hipertensión arterial crónica, arteriopatía coronaria y diabetes mellitus. Bien, el enfoque preventivo y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que no tiene cura, por lo que el tratamiento se centra en prevenir, tratar o eliminar las causas que la producen. El control de factores de riesgo como lípidos sanguíneos, la presión arterial alta, deben ser cruciales para reducir la incidencia de arteriopatía coronaria y la posibilidad de infarto agudo de miocardio también, que son las causas principales de insuficiencia cardíaca. Similarmente, el control de la glucemia en pacientes diabéticos minimiza las complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, para muchos pacientes, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que puede ser prevenible y el manejo adecuado de las enfermedades asociadas va a disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Bueno, espero que no afecte mucho el sonido porque está lloviendo bastante fuerte. Bien, insuficiencia cardíaca en Argentina. La insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente del 2 al 3% de la población general en Argentina y su prevalencia aumenta con la edad. Las enfermedades cardiovasculares presentan la principal causa de muerte en el país, siendo responsables de aproximadamente 110.000 fallecimientos anuales. La muerte súbita puede estar relacionada con insuficiencia cardíaca. La incidencia de muerte súbita es significativamente mayor en pacientes con insuficiencia cardíaca en comparación con la población general. Bien, comprender la insuficiencia cardíaca, ¿no? De esta forma, si comprendemos la insuficiencia cardíaca, vamos a poder prevenirla, ¿sí? Esta enfermedad ocurre cuando el corazón no es capaz de eyectar la cantidad de sangre suficiente para cubrir determinadas necesidades corporales, ¿sí? Esto se debe a que la causa subyacente, independientemente de la causa subyacente, el músculo cardíaco se debilita con el tiempo, con el pasar del tiempo. Para entender el tratamiento es crucial comprender la fisiología cardíaca. El lado derecho bombea sangre a los pulmones, de esta forma se oxigena la sangre, ¿sí? Mientras que el izquierdo impulsa la sangre al resto del cuerpo. El gasto cardíaco, la cantidad de sangre bombeada por minuto, o sea, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por minuto, depende de la precarga, estiramiento del músculo antes de la contracción, y la poscarga, resistencia que la sangre se encuentra al salir del ventrículo izquierdo. Esa resistencia es lo que llamamos poscarga. Bien, mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente, lo que lleva a una disminución del flujo sanguíneo hacia los órganos y tejidos. Esto puede ser el resultado de una disfunción sistólica, donde el corazón no se contrae adecuadamente, o diastólica, donde el corazón no se llena correctamente de sangre. La insuficiencia cardíaca puede ser causada por condiciones como hipertensión,
enfermedad arterial coronaria o miocardiopatías que van a dañar en sí la estructura del corazón y la función de este. Mecanismos de acción de los fármacos para la insuficiencia cardíaca. Bueno, tenemos bloqueantes adrenérgicos, o sea, los distintos fármacos se van a clasificar en realidad en base a cuáles son sus mecanismos de acción, ¿sí? Y ahí tenemos estas clasificaciones: bloqueantes adrenérgicos, inhibidores de la fosfodiesterasa, vasodilatadores directos, inhibidores de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, y finalmente los diuréticos. Bien, tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Hay varios medicamentos que van a mejorar los síntomas a través de distintos medicamentos. Estos incluyen la reducción de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractibilidad del corazón y la disminución de la carga de trabajo cardíaco. Inhibidores de la ECA, enzima convertidora de angiotensina. Los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina son eficaces para reducir la presión arterial y disminuir la poscarga cardíaca. Debido a estos efectos, suelen ser los medicamentos de elección en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bien, inhibidores de la ECA en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina son fundamentales en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Su mecanismo de acción se basa en disminuir la presión arterial. O sea, estos medicamentos disminuyen la presión arterial y reducen la poscarga cardíaca también, ¿sí? Cuando se en la poscarga es lo que vence la presión arterial para poder expulsar la presión de las arterias, ¿no? Para poder expulsar o eyectar la sangre del resto del cuerpo. Por su eficacia y seguridad, a menudo son los fármacos de elección para esta condición. Bien, si llegaran, bueno, si están ahí escuchando, porque yo como lo veo todo en grande la pantalla, no sé si se han conectado. Y para no sacar bueno, puedo hacerlo igual. A ver, esperen. Quiero ver si alguno se conectó. Me van avisando, ¿sí? Bueno, veo que no. Así que seguimos a modo pantalla completa. Y de paso íbamos viendo por dónde vamos también. Bien. A ver, esperen, quiero retroceder un poquito, ya lo vimos. Ejemplos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en la práctica clínica. Acá tenemos algunos que son el captopril, el enalapril, el lisinopril, el ramipril y el trandolapril. Más conocidos acá prácticamente son los dos primeros, captopril y enalapril. Captopril, uno de los primeros inhibidores de la ECA desarrollados, conocido por su eficacia y su amplio uso. Y el enalapril, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina de administración oral, disponible en diferentes presentaciones. Los otros yo no los tengo muy escuchados, salvo el lisinopril, que también es convertidor de la enzima, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, de acción prolongada, lo que permite una administración diaria. Bien, acá ya tenemos, vamos propiamente a cada uno y vamos a ir viendo algunas cuestiones. Primero vemos el fármaco, las vías de administración y dosis en el adulto y algunos efectos adversos. Vamos con los primeros, que son los más reconocidos. Captopril, vía oral 6,25 a 12,5 miligramos 3 veces al día. Efectos adversos: cefalea, mareos, hipotensión ortostática, tos. Justamente comparten ese efecto adverso con el enalapril. Muchas veces cuando el paciente presenta tos, es indicación de cambio de medicación, ¿sí? Después, bueno, el enalapril, en el enalapril, vía oral, 2,5 miligramos, 4 veces al día o 2 veces al día. Máximo se puede recibir el paciente 40 miligramos día. Efectos adversos: hipotensión intensa, que es el fenómeno de la primera dosis. Ya habíamos hablado del fenómeno de la primera dosis en clases anteriores, porque estamos con los fármacos en sí a nivel cardíaco, ¿no? Cardiológico.
síncope, angioedema, discrasias sanguíneas, ¿no? Son algunas alteraciones a nivel hematológico las discrasias. Y bueno, después vamos con, yo siempre voy nombrando más que nada de los más conocidos, ¿sí? El lisinopril, vía oral, 10 miligramos día, máximo poder recibir 80 miligramos día. Y los efectos adversos son compartidos, ¿no? Bueno, y después pasamos a los diuréticos de Lassa, que son de máxima eficacia. Y ahí tenemos el más conocido, que es el que usamos habitualmente en el uso clínico, la furosemida vía oral. Bueno, ahí habla únicamente de la vía oral, pero sabemos que hay endovenosa también. Vía oral, 20 a 80 miligramos en una sola dosis o en dosis divididas, máximo 600 miligramos día. Efectos adversos son compartidos, también desequilibrios hidroelectrolíticos, hipotensión ortostática, bueno, deshidratación, hipopotasemia, hiponatremia y ototoxicidad. Bien, seguimos con los fármacos para la insuficiencia cardíaca, tiazida y diuréticos similares, y ahí aparece la hidroclorotiazida, también conocido, muy nombrado en la práctica clínica, vía oral 25 a 200 miligramos en una sola dosis o en 3 dosis divididas, máximo 200 miligramos día. Efectos adversos, desequilibrios hidroelectrolíticos, hipotensión ortostática, hipotensión intensa, deshidratación, hipopotasemia, hiponatremia. Después, bueno, ahí tenemos el diurético ahorrador de potasio, ya en una clase también lo habíamos nombrado, la espironolactona, ¿sí? Vía oral de 5 a 200 miligramos en dosis divididas, máximo 200 miligramos día. Algunos efectos adversos, hiperpotasemia, porque es ahorrador de potasio, es decir, que no va a excretar potasio, por lo tanto se va a acumular en sangre. Bien, cansancio también. Bloqueantes beta-adrenérgicos, este es muy conocido, el carvedilol también, vía oral, 3,125 miligramos, 2 veces al día durante 2 semanas, máximo 25 miligramos 2 veces al día. Y bueno, ahí habla un poco del peso también. Efectos adversos, cansancio, insomnio, somnolencia, impotencia y libido disminuida, bradicardia, desorientación. Fármacos para la insuficiencia cardíaca, continuamos, ¿no? Vasodilatadores, hidralacina, ¿sí? Voy nombrando más que nada los más conocidos. Vía oral 10 a 50 miligramos 4 veces al día, máximo poder recibir 300 miligramos día. Efectos adversos, cefalea, congestión facial, hipotensión ortostática, mareos, taquicardia. Después tenemos glúcidos cardíacos como la digoxina, vía oral 0,125 miligramos, 0,125 miligramos a 0,5 miligramos día. Efectos adversos, náuseas, vómitos, cefalea, alteraciones visuales, bloqueo auriculoventricular y arritmias. Bien, tratamiento, a ver si se sumó alguien. No. A ver cómo. Un segundito, dejamos de compartir. Comparto y ya volvemos. Ahí está. Perfecto. Bien, inhibidores, tratamiento, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores del receptor de angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina fueron aprobados en la década de 1980 para tratar la hipertensión arterial. Desde entonces, numerosos estudios clínicos han demostrado su eficacia en retrasar la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y de esa forma también va a disminuir los índices de mortalidad por esta enfermedad. Esperen que... un segundito. Denme un segundito, acá se me...
Tengo un problema técnico, quiero verificar algo, ¿sí? Ah, sí, acá estábamos. Compartir. Bien, bueno, acá esto lo habíamos visto, fármacos para insuficiencia cardíaca, todo esto lo vimos, también lo vimos. Bien, consideraciones de enfermería en el tratamiento con inhibidores de la ECA para la insuficiencia cardíaca, título un poco largo, pero bueno, algunas consideraciones de enfermería principalmente. Bien, hay que monitorizar de forma continua al paciente, ¿sí? También educar por algunas cuestiones como sintomatologías que puede llegar a sentir, complicaciones, ¿no?, que puede llegar a tener el paciente. Hay que educar a la familia, al paciente, ¿sí? Ver el cumplimiento adecuado de la administración de los fármacos, ¿sí? Controlar adecuadamente los signos vitales en busca de alguna posible complicación que pueda llegar a aparecer tras la administración, antes de la administración, durante la administración y después de la misma, ¿no? La vigilancia continua de los signos vitales, como habíamos dicho hace un rato, es indispensable, ¿no?, para detectar alguna sintomatología que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Bien. Ahora vamos a ir con uno de los fármacos prototípicos, que es el lisinopril, ¿sí?, que es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Fármaco prototípico es el lisinopril. Cuando hablamos de fármaco prototípico, yo ya sé que lo vengo diciendo mucho, pero bueno, lo vuelvo a especificar. Tiene que ver con un fármaco que hace referencia, o por lo menos sus efectos adversos, o sus efectos, sus acciones, precauciones de administración, todo lo que dice ahí es para todos lo mismo, ¿sí? Bien, acciones y usos. El lisinopril es un fármaco ampliamente prescripto para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, lo que disminuye la secreción de aldosterona, reduce la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco. Es importante tener en cuenta que la máxima eficacia puede tardar de 2 a 3 semanas en alcanzarse. Si esto es como con muchos fármacos, con prácticamente la mayoría de los fármacos, o el paciente empieza a tomar un fármaco, un medicamento, y tarda un tiempo hasta que éste empiece a hacer el efecto deseado, el efecto máximo deseado, ¿sí? Bien, precauciones de administración, monitoreo de la presión arterial. Bueno, la presión arterial debe medirse antes de cada administración para verificar la eficacia del fármaco y asegurar de que se encuentra dentro de los parámetros aceptables. En población pediátrica se ha demostrado seguridad y eficacia en pacientes pediátricos con el lisinopril, ¿sí? En adultos mayores puede presentar concentraciones plasmáticas más elevadas debido a la posible insuficiencia renal. En el embarazo está contraindicado ya que es categoría D, ¿sí? Sobre todo para categoría C en el primer trimestre y categoría D en el segundo trimestre, ¿sí? Es decir, que puede afectar la etapa embrionaria y fetal. Bien, la farmacocinética, inicio de acción en 1 hora, pico de acción 6 a 8 horas, vida media 12 horas y la duración del efecto 24 horas. Bien, efectos adversos. La mayoría de los pacientes toleran bien el lisinopril,
Los efectos adversos más frecuentes incluyen mareos, cefaleas y tos. Bueno, hay que monitorizar los valores séricos de los electrolitos, porque puede haber riesgo de hiperpotasemia. Otros efectos adversos menos frecuentes pueden ser alteración del gusto, dolor torácico, náuseas, vómitos, diarrea e hipotensión. El angioedema, aunque poco común, es una reacción adversa grave. Contraindicaciones: angioedema previo, que haya presentado un angioedema previo, el lisinopril está contraindicado en pacientes con antecedentes previos, ¿no? Relacionado con el uso de estos fármacos, ¿sí? El embarazo está contraindicado porque es categoría D. Ya habíamos dicho que también en el primer trimestre es categoría C, en el segundo trimestre categoría D. Interacciones, ¿no?, con los AINES, como la indometacina, pueden reducir la eficacia antihipertensiva del lisinopril. La combinación con diuréticos u otros antihipertensivos requiere monitorización cuidadosa, debido a efecto aditivo, ¿sí? O sea, se adiciona y produce efecto sinérgico, potencia su efecto, ¿sí? En este caso sería el efecto hipotensor, ¿sí? El uso concomitante con diuréticos ahorradores de potasio puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia. El lisinopril puede aumentar las concentraciones de litio, incrementando el riesgo de toxicidad por litio. Tratamiento de la sobredosis. La sobredosis se va a caracterizar por hipotensión y se debe tratar con administración de solución salina y vasoconstrictores. Indicación del tratamiento con inhibidores de la ECA. Consideraciones para la prevención de la hipotensión, ¿sí? Acuérdense que es un antihipertensivo, por lo tanto puede haber riesgo de hipotensión. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, pueden causar hipotensión significativa, especialmente con la primera dosis. Para minimizar este riesgo se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas y se va monitorizando. A la medida que va pasando la semana, los días, se puede ir aumentando la dosis, siempre monitorizar adecuadamente la tensión arterial. En caso de hipotensión severa, se debe colocar al paciente en posición supina y notificar al médico. El uso de inhibidores de la ECA requiere precauciones en pacientes con función renal disminuida, hipopotasemia o enfermedades autoinmunitarias. Un segundito, dejo de compartir un ratito. Bueno, hasta acá, espero que vayamos bien. Vamos varios minutos de clase. Yo sé que no están, pero bueno, no importa. Pueden pausar un poco el video, repensar un poco lo que vamos viendo, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos volviendo a la clase. Estamos en el PowerPoint 27. Segundito, estaba acomodándome un poco por las dudas. Sí, en el PowerPoint 27. Son varios, así que nos falta un rato largo todavía. Denme un segundito. Ahí está. Perfecto. Quería corroborar también que se esté grabando, ¿sí? Bien, educación del paciente que se encuentra en tratamiento con este tipo de fármaco, con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Bien, la educación del paciente es fundamental para el éxito del tratamiento con inhibidores de la ECA, ¿sí? Esta educación debe abarcar los objetivos del tratamiento. Le planteamos al paciente por qué debe tomar el medicamento en tiempo y forma, los horarios, ¿sí? Debemos evaluar también los signos vitales del paciente, antes, durante, o sea, antes de haberle administrado el medicamento, durante, si es que se tiene que administrar de alguna forma específica que tarda en absorber, y después del tratamiento, un tiempo después, a ver si ha dado resultado o está dando los resultados esperados respecto de la medicación.
Bien, los siguientes puntos deben ser incluidos en la instrucción al paciente. Interacciones medicamentosas. Informar sobre la posibilidad, o sea, si llegaran a tomar algún medicamento no recetado, en principio no deben tomar ningún medicamento no recetado. Pero bueno, ante la duda deben consultar inmediatamente a su médico tratante, ¿sí? El tiempo de respuesta. Se debe explicar que la respuesta terapéutica completa puede tardar semanas o incluso meses en manifestarse, ¿sí? Modificaciones dietéticas. Se deben seguir las recomendaciones dietéticas, incluyendo las restricciones de sodio y potasio, para prevenir la hiperpotasemia y la hiponatremia. Suplementos. No debe utilizar suplementos de sal o potasio sin la aprobación del médico. Conducción. Se debe evitar conducir vehículos hasta que se conozcan los efectos de la medicación, porque puede aparecer mareos, somnolencia, ¿sí? Sí, también está el efecto de la primera dosis, también. Los diuréticos. Y ahora pasamos a los diuréticos. Estábamos con el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ahora pasamos precisamente a los diuréticos, ¿sí? Diuréticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos son medicamentos muy utilizados en el tratamiento de estas enfermedades, ¿sí? Disminuyen el volumen sanguíneo, el edema periférico y la congestión pulmonar. Al reducir el volumen sanguíneo y la presión arterial, se disminuye la carga de trabajo del corazón, lo que permite un aumento del gasto cardíaco. Bien, consideraciones de enfermería. El rol del profesional de enfermería es crucial en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. La atención de enfermería implica una monitorización estrecha del paciente y la educación exhaustiva sobre el régimen terapéutico. Precauciones previas. Tener en cuenta, ¿no?, si el paciente tiene antecedentes renales. Esto va a disminuir también su eliminación, puede potenciarse el efecto, ¿sí? Las contraindicaciones. Los diuréticos están contraindicados en pacientes con pérdida de líquidos y electrolitos, porque van a perder más líquido, como hepático, ¿sí?, porque no se va a metabolizar por el hígado para después lograr una eliminación. En el caso de embarazo, en el caso de lactancia también. Uso cauteloso. En la cirrosis hepática y el síndrome nefrítico, ¿sí?, se debe utilizar los diuréticos con precaución en pacientes con cirrosis hepática o síndrome nefrítico. Lactantes y ancianos, se debe tener especial cuidado en lactantes y ancianos por la insuficiencia renal que pueden llegar a tener por la edad, ¿no? No es lo mismo un riñón funcionante de un joven o un adulto que un adulto mayor, ¿sí? Monitorización. Respecto del potasio, se debe realizar controles frecuentes de la potasemia, ya que los diuréticos eliminadores de potasio pueden causar hipopotasemia. Recordemos el valor del potasio, 3,5 a 4,5 mil equivalentes por litro, en sangre hablando, ¿no? Signos vitales. Se debe monitorizar las constantes vitales del paciente. Y equilibrio hídrico. Se debe controlar los aportes y pérdidas de líquido para evaluar la eficacia del tratamiento. Efectos secundarios. Desequilibrio electrolítico. Es importante estar atento a posibles desequilibrios electrolíticos, como la hipopotasemia. Otras alteraciones. Se debe vigilar al paciente por posibles efectos secundarios, como elevación de la urea plasmática, hiperglucemia, anemia. Precauciones adicionales. Deshidratación. Y, por el otro lado, debilidad, hipotensión y desorientación. Respecto de la deshidratación, una diuresis rápida y excesiva puede provocar deshidratación, hipovolemia, colapso circulatorio, ¿sí? Se debe monitorizar cuidadosamente y de forma continua al paciente estas cuestiones de la deshidratación. Respecto de la debilidad, hipotensión y desorientación, se debe prestar atención a los pacientes adultos mayores para detectar signos de debilidad, hipotensión y desorientación. Educación del paciente.
explicarle los efectos secundarios que puede llegar a tener, ¿no? Como mareos, hipotensión, ¿sí? Confusión también, educar también sobre las modificaciones dietéticas, sobre todo para prevenir la hipopotasemia. Fármaco prototípico, estamos hablando de los diuréticos, ¿sí? Vamos a hablar de las acciones y usos, precauciones de administración, farmacocinética, efectos adversos, interacciones y tratamiento de la sobredosis. Fármaco prototípico, furosemida, un diurético ampliamente utilizado cuando uno realiza sus trabajos en áreas de internación, ¿no? Acciones y uso. Eficacia rápida. La furosemida administrada por vía intravenosa inicia la diuresis en tan solo 5 minutos, proporcionando un alivio rápido de los síntomas de congestión. Mecanismo de acción. La furosemida actúa inhibiendo la reabsorción de sodio y cloro en el asa de Henle de la nefrona, lo que aumenta la excreción de líquidos. Beneficios en casos severos. La furosemida es útil en casos severos de insuficiencia cardíaca aguda, con gasto cardíaco y flujo renal disminuidos. Precauciones de administración de la furosemida. Bueno, respecto del potasio, se debe controlar la potasemia del paciente antes de iniciar el tratamiento. Si la concentración de potasio está baja o por debajo de los valores normales, se debe informar al médico antes de administrar la furosemida. En los niños prematuros y neonatos se debe utilizar con precaución en niños prematuros y neonatos debido a su prolongada vida media. Pacientes geriátricos, adultos mayores, pueden ser más sensibles a las dosis estándar para adultos. En el embarazo, la furosemida se clasifica como categoría C. Quiero ver por dónde vamos, por eso voy cortando regularmente. Bueno, veo que se está grabando, así que vamos bien. Farmacocinética, inicio de acción, la vía oral 30 a 60 minutos, habíamos dicho la intravenosa 5 minutos, el pico de acción, cuando es vía oral 60 a 70 minutos, cuando es intravenosa 20 a 60 minutos, la vida media 30 a 60 minutos y la duración del efecto vía oral 6 a 8 horas, intravenosa 2 horas. Bien, efectos adversos de la furosemida. Puede causar desequilibrio hidroelectrolítico y el más peligroso es la hipopotasemia, ¿sí? Debido a su alta eficacia en la eliminación de líquidos, es esencial controlar la pérdida de líquidos también, para prevenir deshidratación o hipotensión. Interacciones de la furosemida. Puede interactuar con otros medicamentos, lo que puede afectar su eficacia o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Interacciones con otros medicamentos. Bien, los glicósidos cardíacos, como la digoxina, puede actuar con corticoides, como la anfotericina B y otros fármacos, eliminadores de potasio, con el litio y con la sulfanilureas e insulina. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Con los glicósidos cardíacos, como la digoxina, puede causar hipopotasemia en su interacción, ¿sí? Lo que aumenta el riesgo de arritmias cardíacas. La combinación de estos medicamentos debe ser monitorizada cuidadosamente. Con los corticoides, con la anfotericina B y otros fármacos eliminadores de potasio. La administración conjunta de furosemida con estos medicamentos puede aumentar el riesgo de hipopotasemia, porque se produce un efecto sinérgico. Con el litio, la furosemida puede disminuir la eliminación renal del litio, lo que puede, al combinarlos, puede producir toxicidad, ¿sí? Con las sulfonilureas y con la insulina puede disminuir el efecto hipoglucémico de las sulfanilureas y de la insulina. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? Puede reducir el efecto de estos fármacos, la furosemida.
tratamiento de la sobredosis de furosemida. La sobredosis de furosemida puede provocar hipotensión. Pensemos, ¿no? Un poco, si decimos, bueno, furosemida, ¿qué es? Un diurético. Si yo administro un diurético, voy a perder líquido, entonces se va a producir hipotensión, pérdida significativa de líquidos y desequilibrio electrolítico. Cuando se van los líquidos por el sistema renal, se van los electrolitos, entonces va a disminuir los electrolitos, hay desequilibrio, ¿sí? ¿En qué se centraría el tratamiento? En la corrección de estos efectos adversos. Respecto del tratamiento de la sobredosis de furosemida, ¿sí? Bien, ahora vamos con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con bloqueantes beta adrenérgicos. La insuficiencia cardíaca es compleja, ¿no? Sabemos que es una falla a nivel cardíaco, falla de bomba, ¿sí? Si bien los glucósidos cardíacos con efecto y otros medicamentos con efecto inotrópico aumentan la fuerza de contracción del corazón, se utilizan para aliviar los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Ahora vamos con el fármaco prototípico, bloqueante beta-adrenérgico, metoprolol, ¿sí? Y bueno, vamos a ir hablando de cada uno de estos puntos. Acciones y usos del metoprolol. Es un bloqueante beta-1 adrenérgico, selectivo, disponible en diferentes formulaciones. Pueden haber comprimidos de liberación inmediata, comprimidos de liberación prolongada, y puede administrarse intravenoso también. A dosis altas puede afectar también los receptores beta 2 del músculo liso bronquial, es decir que puede haber afectación a nivel respiratorio. Precauciones en la administración. Debemos controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? El electrocardiograma, ¿sí? La presión arterial. Administración por vía intravenosa, se debe tomar el pulso, la presión arterial, los signos vitales básicamente, ¿no? No lo administre si el pulso está por debajo de 60 pulsaciones por minuto o si el paciente está hipotenso. Advierta al paciente que no debe triturar o masticar los comprimidos de liberación lenta. No se conoce la seguridad y la eficacia de este medicamento en pacientes pediátricos y es categoría C durante el embarazo. Farmacocinética, inicio de acción 10 a 15 minutos, vida media 3 a 4 horas, duración del efecto 6 horas, 24 horas en el caso de la formulación de liberación lenta. Toda formulación de liberación lenta, comprimidos de liberación lenta, recuerden que no se pueden masticar, deben ser tragados. Efectos adversos: debido a su bloqueo selectivo de los receptores beta 1 del corazón, el metoprolol tiene pocos efectos adversos, por ello se prefiere frente a otros beta bloqueantes. Los efectos secundarios son generalmente leves, relacionados con su actividad autónoma, como el enlentecimiento del ritmo cardíaco o la hipotensión. Interacciones. El uso simultáneo con la metoprolol, con digoxina, acuérdense, el fármaco que estamos viendo es el metoprolol, ¿sí? Bien, el uso simultáneo con la digoxina puede provocar bradicardia. Los anticonceptivos orales pueden potenciar los efectos del metoprolol, ¿sí? Si es un antihipertensivo va a disminuir la tensión arterial mucho. El alcohol o los antihipertensivos pueden producir una hipotensión aditiva, ¿sí? Y también puede aumentar el efecto hipoglucemiante de la insulina y los hipoglucemiantes orales. Tratamiento de la sobredosis. Se puede utilizar la atropina o el isoproterenol para compensar la bradicardia. La hipotensión se puede tratar usando un vasoconstrictor como la dopamina o la dobutamina parenteral, es decir, endovenosa. Bien, a ver por dónde vamos. Bueno, esperemos que vayamos bien, que se entienda. Igualmente, como ustedes saben, ya todas las dudas me pueden ir preguntando, ¿sí? Hoy me había planteado una alumna una duda, que bueno, en el tema de las gamas, cómo era, que eran como dosis más pequeñas, me decía. Así que bueno, estuve un poco investigando, porque como les decía, lo de las gamas, cuando yo empecé a ser enfermero, era como que estaba dejando de usarse, porque ya estábamos con las bombas de infusión, con otras medidas. Pero bueno, como el punto era
duda que surja de esta clase, yo sé que es complejo, yo sé que hay cosas, mucho contenido para leer, para reformular, para volver a entender y comprender, ¿no? Porque pueden comprender, pueden entender, pero el tema después es fijar los contenidos, los conocimientos. Pero bueno, por eso está la opción después de escribirme y podemos ir hablando por el grupito de WhatsApp, ¿sí? O por el Classroom o por donde consideren ustedes. Bien, tratamiento de la insuficiencia cardíaca con vasodilatadores directos. Y ahí tenemos la hidralazina y el dinitrato de isosorbida. El isosorbida es muy conocido, ¿no? La hidralazina también. Son dos fármacos que relajan los vasos sanguíneos, reduciendo así la presión arterial. La hidralazina actúa principalmente sobre las arteriolas, siendo un antihipertensivo eficaz, aunque no de primera línea. El dinitrato de isosorbida actúa sobre las venas, pero su eficacia en monoterapia es limitada y se desarrolla tolerancia a su uso prolongado. Su uso combinado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es frecuente debido al efecto sinérgico. Bien, la función del profesional de enfermería durante el tratamiento de la hipertensión arterial con hidralazina. Bueno, función de seguimiento y apoyo, monitoreo y evaluación, educación al paciente, siempre educación al paciente, siempre. Monitorear también, control de signos vitales, ¿no? Coordinar con el equipo interdisciplinario y el manejo de los efectos secundarios. Bien, monitoreo y evaluación, control de la presión arterial, hay que medir la tensión arterial, evaluar los síntomas que pueden llegar a aparecer, observar y registrar cualquier síntoma de hipotensión, mareos, desmayos o fatiga. Educación al paciente, instrucciones sobre la medicación, explicar al paciente la importancia de tomar la hidralazina en el horario prescripto, sin omitir las dosis. Un estilo llevar al paciente o explicarle la importancia de que tenga un estilo de vida saludable, ¿sí? Manejo de efectos secundarios, identificación de efectos adversos, informar al paciente sobre la posibilidad de que tenga efectos adversos, como taquicardia, dolor de cabeza, retención de líquidos. Intervenciones, bueno, proporcionar intervenciones adecuadas para minimizar los efectos secundarios, como ajustar la posición del paciente para evitar mareos o golpes incluso. La persona se puede marear, se puede caer, bueno, tiene que estar en una posición cómoda, tranquilo. Coordinación con el equipo interdisciplinario. Comunicación, mantener una comunicación constante con otros profesionales de la salud, ¿sí? Y registrar todas las observaciones, documentar, ¿sí? Todas las observaciones, todo lo que ocurra en la hoja de enfermería. Seguimiento y apoyo continuo. Comunicación, mantener una comunicación constante con otros profesionales de salud para coordinar algunas cuestiones que hacen al cuidado. Y todo debe estar registrado adecuadamente. Bien. Bueno, ahí continuamos. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca con glucósidos cardíacos. Los glucósidos cardíacos, también conocidos como glucósidos digitálicos, se extraen de las plantas Digitalis purpurea, ¿no? Y Digitalis nata. Esto es más anecdótico, ¿no? Pero bueno, sí es interesante saber de dónde surgen los fármacos que vamos a ir estudiando a lo largo del curso, ¿sí? Antes de los inhibidores de la ECA, eran el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Los glucósidos cardíacos, antes de la aparición de la enzima convertidora de angiotensina, de los inhibidores, eran el tratamiento principal para la insuficiencia cardíaca, ya que fortalecen y ralentizan el latido del corazón, aumentando el gasto cardíaco. Y ahí aparecen los principales, la digoxina y la digitoxina. El más conocido es la digoxina. ¿Quién no escuchó hablar de digoxina? ¿Sí? Bien. Aunque mejoran los síntomas de la insuficiencia cardíaca, los glucósidos cardíacos no reducen la mortalidad. Actualmente se usan principalmente en estadios avanzados de insuficiencia cardíaca,
en combinación con otros medicamentos, como los inhibidores de la ECA. Fármaco prototípico elegido, isosorbida. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de los puntos que a continuación, como acciones y usos, ¿no? Precauciones de administración, farmacocinética, todo lo que vamos viendo siempre con cada uno de los fármacos. Acciones y usos. El dinitrato de isosorbida actúa directamente sobre las venas, produciendo vasodilatación. Esto disminuye el esfuerzo del corazón, mejorando el gasto cardíaco. Actúa sobre la precarga, no sobre la poscarga, ¿sí? Acuérdense, en poscarga es la eyección de la sangre que tiene que vencer esa fuerza que pone las arterias en oposición, ¿sí? Bueno, es la precarga, lo contrario a lo que acabo de decir. Su uso principal es el tratamiento de la angina de pecho. Dinitrato de isosorbida. Precauciones de administración. Si se administra sublingualmente, indica al paciente que no debe comer, beber, hablar, bueno, fumar mucho menos. Es como que eso ya ni tendría que existir. No se conoce la seguridad y la eficacia de este medicamento en pacientes pediátricos y es categoría C durante el embarazo. Farmacocinética. Inicio de acción cuando es sublingual 2 a 5 minutos. Formulación de liberación lenta 30 minutos el inicio de la acción. Pico de acción es desconocido, la vida media desconocida. La duración del efecto sublingual 1 a 2 horas. La formulación de liberación lenta 6 a 8 horas. Efectos adversos: cefalea, sobre todo al inicio del tratamiento, y taquicardia refleja. También puede haber hipotensión ortostática. Contraindicaciones: no debe administrarse a pacientes con hipertensión intracraneal, anemia grave o con hipersensibilidad conocida a los nitratos. Interacciones: con alcohol, fenotiacinas o agentes antihipertensivos. Puede provocar hipotensión grave. Tampoco debe utilizarse con el sildenafilo porque puede producir una hipotensión intensa. Tratamiento de la sobredosis: suero salino normal. Otro fármaco prototípico dentro del mismo grupo que estamos viendo, la digoxina, que lo habíamos nombrado, estaba la digoxina y la digitoxina. Bueno, el fármaco elegido es la digoxina. Y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Espero no estar yendo muy rápido, porque puede pasar que al estar solo en la clase, al no haber otros alumnos, se darán cuenta que no es la misma interacción. Por eso a mí me gusta que estén, yo disfruto que estén, porque podemos hablar, podemos compartir conocimientos, charlar de todo esto, es como más entretenido. Pero bueno, entiendo que hoy es un día de lluvia, que ha llovido mucho, que hay gente, alumnos que me han escrito que tienen problemas de luz, problemas de inundación, están sacando el agua dentro de su casa. Lo siento mucho realmente por eso. Y bueno, nada, espero que se pueda solucionar pronto, ¿sí? Y bueno, sobre qué estoy hablando, estoy viendo que está lloviendo un montón. Así que bueno, esperemos que me puedan escuchar bien. Por eso trato de hablar un poco más fuerte de lo normal, porque tengo techo de chapa y se siente muy fuerte la tormenta, ¿sí? Volvemos. Ahí está. Bueno, acciones y uso. La digoxina mejora la contractilidad del corazón, lo que significa que aumenta la fuerza de sus contracciones. Esto ocurre porque inhibe, sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Lo que provoca una acumulación de sodio en la célula y la liberación de calcio, resultando en contracciones más potentes del miocardio. Como consecuencia, se incrementa el gasto cardíaco, aliviando los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Además, un mayor gasto cardíaco favorece la producción de orina y reduce la presión arterial. Precauciones de administración. Antes de empezar a dar este fármaco, tome el pulso apical durante 1 minuto entero. Si el pulso está por debajo del límite fijado por el médico,
generalmente 60 latidos por minuto, no administre la dosis y avise al médico. Tenga en cuenta la más reciente determinación de los niveles séricos de digoxina antes de administrarlo. Si los niveles superan lo establecido por el médico, generalmente 1,8 miligramos mililitro, no administre la dosis y avise al médico. Úsela con precaución en los pacientes pediátricos y ancianos debido a la inmadurez o al deterioro de la función hepática y renal. Categoría A para fármacos durante el embarazo. No tendría que estar produciendo ningún efecto. Farmacocinética, comienzo de acción, vía oral 30 a 90 minutos, intravenoso 5 a 30 minutos. Efecto máximo, vía oral 4 a 6 horas, intravenoso 1,5 horas. Vida media 3 a 4 días, duración del efecto 6 a 8 días. Efectos adversos, arritmia, náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de apetito, problemas visuales. Contraindicaciones. En casos de bloqueo auriculoventricular, arritmia ventricular, pacientes ancianos, más que nada hay que tener cautela a la hora de administrarlo, ¿sí? Porque tienen mayor riesgo de efectos adversos, de aparición de efectos adversos en la insuficiencia renal y otras condiciones, como por ejemplo en el infarto de miocardio, cor pulmonar o hipotiroidismo. Están cayendo piedras. Perdón, me aceleré. Bueno, ya falta poquito y terminamos. Hubo la clase. Me preocupa un poco que ya la lluvia ya se está pasando, está hasta cayendo piedras. Bueno, interacciones que aumentan el riesgo de arritmias. Diuréticos. El uso simultáneo de digoxina y diuréticos puede causar hipopotasemia, lo que aumenta el riesgo de arritmias. Calcio intravenoso, la administración de calcio intravenoso junto con digoxina también puede aumentar el riesgo de arritmias. El calcio de por sí puede producir arritmias. Si encima administramos la digoxina, por eso son interacciones peligrosas. Interacciones que reducen la eficacia de la digoxina, inhibidores de la ECA, espironolactona o suplementos de potasio. Acuérdense la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Todo esto puede aumentar los niveles séricos de potasio, produciendo hiperpotasemia. Y también van a reducir los efectos terapéuticos de la digoxina. Tratamiento de la sobredosis. La sobredosis de digoxina puede ser mortal. Requiere el tratamiento de la administración intravenosos de fragmentos FAB de anticuerpos específicos antidigoxina. Son fármacos que tienen anticuerpos antidigoxina. Muchas gracias. Bueno, dejo de compartir. Bueno, perdón porque nada, creo que fui un poco rápido. A veces me traba esto de no tener alumnos que no se conecten. Es cosa obviamente que el curso está dado de esta forma, orientado de esta forma. Yo siempre lo promociono de esa forma. Pueden estar en la clase, está bárbaro. Si no pueden estar, yo doy la clase igual, lo grabo y después lo ven. Y después me van haciendo los comentarios al respecto. Espero no haber ido muy rápido, espero haber sido claro. Y sé que va a requerir un tiempo de visualizar la clase, leer el contenido que les voy a compartir, el material de lectura, el PowerPoint que les voy a compartir, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Nos estamos encontrando el próximo sábado. Buen fin de semana, hasta pronto. Gracias, saludos.